Universidad de Aquina, Bolivia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, carrera de Derecho, materia Derecho Civil 2. Integrantes: Rodel Cano, Franz Casas, Félix Condori, Sonia Huanca, Gustavo Mendoza, Janet Icona. Docente: Dr. Rolando Andrés Ávila Blacut. Gestión, semestre 2 2020. El grupo número 2 realiza la presentación de los temas la posesión e interdictos. Buenos días amigos, acá nos encontramos en la Plaza Murillo en este bonito día. Justamente este video está realizado por estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Udabol, Bolivia, sede La Paz. Grupo número 2, en la cual vamos a explicar sobre la posesión y los interdictos. Justamente yendo a este tema de la posesión, vamos a ir explicando de manera detallada a qué se refiere, debido a que las personas lo toman como sinónimos, lo que corresponde a la propiedad y a la posesión. Entonces vamos a ir dilucidando esa situación, explicando de una manera detallada lo que corresponde a la posesión. ¿Qué dijo Yering? ¿Qué dijo Savigny? Vamos a ir explicando las características, propiedades, los vicios y demás características que son bastante fundamentales, no solo para estudiantes de Derecho, sino para todas las personas, porque esto se ve y se vive todos los días. Y este es el video. La posesión es un instituto que causa ciertas controversias, porque no existe un concepto universal que establezca lo que significa la posesión. Entonces se vislumbran ciertas controversias y es necesario dar varias definiciones acerca de esta figura. Como uno de los mayores representantes sobre este tema de la posesión dentro de los derechos reales tenemos a Friedrich Karl von Savigny, quien nació en 1779 y murió en 1861, un jurista alemán que fue fundador de la Escuela Histórica Alemana. Con una carrera muy destacable, llegó a ser un personaje insigne. A partir de 1848, se dedicó enteramente a realizar trabajos exclusivos de derecho. Sobre la teoría subjetiva de Savigny, fue él quien promovió su teoría sobre la posesión y es la que se conserva como doctrina tradicional o teoría clásica. Esta teoría subjetiva que nos plantea Savigny sobre la posesión es una relación o estado de hecho que da a una persona la posibilidad física, actual, inmediata y exclusiva de ejercer actos materiales de aprovechamiento sobre una cosa, que es el corpus, también conocido como elemento físico o material, más el animus, que es conocido como el elemento intelectual o psíquico. Aclarando la teoría respecto de los elementos corpus, Savigny afirma que no es necesaria la toma de posesión materialmente realizada, sino pronta a realizarse. No consiste el corpus en el apoderamiento brutal de la cosa, sino la manifestación de un poder de dominación que se revela en los siguientes 3 puntos. Número 1, por la disponibilidad de la cosa. Número 2, por la disponibilidad directa e inmediata a someterla a un poder físico. Y número 3, por la posibilidad de excluir la intromisión de extraños. En resumen, la disponibilidad es lo que respecta al objeto y la posibilidad es lo que toca al sujeto. Para finalizar, podemos mencionar
que debido al animus se da el nombre a toda la teoría subjetiva. Otro autor muy conocido y renombrado sobre este tema de la posesión es el jurista Caspar Rudolf von Jering, conocido solamente como Jering, que nació en 1818 y murió en 1892, un ilustre jurista alemán, así como uno de los mayores filósofos de derecho de Europa. Sus teorías tuvieron gran trascendencia e influencia en el desarrollo de la doctrina jurídica moderna, en varios campos del derecho. La teoría de Jering es conocida como la teoría objetiva de Jering. Este autor hace una crítica a la teoría de Savigny y la hace planteada en 1889 en su obra La voluntad de posesión. Jering se coloca en un punto de vista opuesto de Savigny, exponiendo la doctrina objetiva de la posesión. Y nos dice: es el corpus la relación exterior entre el poseedor y la cosa. Implica un control sobre el bien. Se considera que la detentación es un concepto creado por la ley. Solo se requiere al sujeto y la cosa. En este caso, el animus domini, si bien existe, no es importante, y para este autor no debe ser considerado. En todo caso, solo debe hablarse de affectio tenendi, que es la voluntad de tener o la voluntad de mantener. En síntesis, en su fiel exposición, plantea que la posesión no requiere ninguna clase de ánimos, ya que lo único válido es la voluntad de mantener la relación con la cosa, siendo el contacto físico directo entre el sujeto y la cosa. Otro autor bastante reconocido que también nos habla sobre la posesión es Raymond Saliles, quien nació en Francia en 1855 y murió en 1912. Fue un reconocido e influyente jurista francés con una gran y brillante trayectoria. Este jurista se pone en una posición intermedia, por lo cual a su teoría la denomina teoría ecléctica de Saliles, y define la posesión como la realización consciente y voluntaria de la apropiación económica de las cosas, y por ello el poseedor será aquel que en el mundo externo aparezca como dueño de hecho y con propósito de serlo de la cosa. Para ofrecer estos conceptos, Saliles se funda en lo que el corpus y el ánimo significan para él. Respecto del primero, o sea del corpus, manifiesta que está constituido por un conjunto de hechos susceptibles de descubrir una relación permanente de apropiación económica en vínculo de explotación de la cosa puesta al servicio del individuo, entre aquel a quien dichos actos se refieren y la cosa que éstos tienen por objeto. El animus, en tanto, es el propósito de realizar una apropiación simplemente económica de la cosa, obrando como si se fuera el dueño material de la misma. De ese modo fuimos viendo lo que estos juristas van pensando sobre lo que respecta a la posesión. Sin embargo, yendo más allá, podemos también destacar la definición de la posesión que nos brindan otras fuentes. Por ejemplo, la Enciclopedia Jurídica Omeva define la posesión como una relación o estado de hecho que confiere a una persona el poder exclusivo de retener una cosa para ejecutar actos materiales de aprovechamiento. Dentro del Diccionario Jurídico de Osorio,
nos dice que la posesión es la tenencia por alguna persona de una cosa bajo su poder, con intención al ejercicio de un derecho de propiedad, ya actúe por sí o por otro. Este autor también manifiesta que la posesión de una cosa por un determinado tiempo, ya sea de un mueble o inmueble, da origen a la prescripción adquisitiva o usucapión, mediante la cual poseída pasa a ser propiedad del poseedor. Por su lado, Rippert acota lo siguiente: la posesión es el ejercicio sobre una cosa de un poder de hecho, que en su manifestación exterior y al mismo tiempo en la intención del poseedor corresponde al ejercicio de un derecho. Messineo nos dice que la posesión es el poder de hecho que el hombre ejerce sobre las cosas. Afirma que no existe un sujeto que no ejerza un poder sobre las cosas. Por tanto, el poder de hecho lo ostenta quien domina la cosa, y no propiamente quien la ley establezca que deba tenerlo. Finalmente, en el Código Civil boliviano, en su artículo 87, inciso 1, dice: la posesión es el poder de hecho, ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real. Bueno, de esta manera, ya habiendo hecho una introducción al tema correspondiente, que es la posesión, vamos a ir a otro punto de la ciudad donde se encuentra nuestro compañero Félix, el cual nos va a explicar sobre las características y los elementos de la posesión. Vamos. Bueno, de esta manera, ya habiendo hecho una introducción sobre el tema de la posesión, viendo que nos dicen diferentes autores, diferentes fuentes, vamos a ir recapitulando algunos conceptos referentes a este tema. En esta oportunidad me encuentro con Félix Condori, que nos va a hablar sobre las características y los elementos de la posesión. Buenas tardes, mi nombre es Félix Condori. Bueno, yo les voy a hablar aquí acerca de las características de la posesión, los cuales serían el uso y el disfrute. El uso, que quiere indicar que son los bienes naturales y que están con un propósito o destino, como también el disfrute, que es la percepción del bien que uno puede obtener. Las personas que pueden obtener la posesión son las personas naturales, las personas jurídicas, las públicas y privadas. En especial las personas naturales, las cuales van realizando y van obteniendo los bienes, como por ejemplo una casa, un auto, un terreno o muchas cosas más. Los elementos de la posesión son el ánimo y el corpus, y los veremos en el siguiente video para ampliar nuestros conocimientos. Características de la posesión. Bueno, como ya mencionamos las características de la posesión, que es el uso y disfrute. Uso quiere decir utilizar el bien conforme a su naturaleza y destino. Y disfrute quiere decir la percepción, es decir, recoger los frutos que se pueden obtener del bien. ¿Qué sujetos pueden entrar en posesión de un bien? Las personas naturales y las personas jurídicas privadas y públicas, en especial las personas naturales, que son las que siempre están en posesión de un bien de manera inmediata, ya sea un terreno
una casa, un auto o cualquier otro bien. La posesión se puede definir como el derecho real, que consiste en una potestad de inmediata tenencia o goce conferida por el derecho, con carácter provisionalmente prevalente, con independencia de que exista o no el derecho real firme que justifique la atribución definitiva de esa potestad. Antes de entrar a los elementos de la posesión, debemos hacernos las siguientes preguntas para así ampliar nuestros conocimientos sobre quiénes se ejerce la posesión. Lo normal es ejercer la posesión de cosas corporales, bienes que pueden tocar, pero también se ejerce la posesión de derechos incorporales, que son los derechos de autor, por ejemplo. Te dan permiso de usar una letra de canción para modificarla o cambiarla, el tono y demás cosas. ¿Cómo se adquiere la posesión? De dos formas comunes. Uno es por medio de la tradición. La tradición quiere decir la entrega física del bien de una persona a otra, y la otra forma es solo hecho de tomar u ocupar la posesión de los bienes inmuebles, los cuales se adquieren por la ocupación. Se puede defender la posesión, y si es así, ¿cómo? Si se puede defender la posesión a través de dos formas. Primero tenemos la defensa posesoria. Es aquella defensa que ejerce el poseedor sin intervalo de tiempo, usando la fuerza física si es posible para restituirse su posesión. Si fue despojado, básicamente es defender tu posesión de forma directa contra alguien que amenace quitártela o ya habiendo despojado. Segundo, tenemos la defensa posesoria judicial. Como en el derecho de posesión es un pilar dentro del derecho real, entonces tiene protección jurídica, por el cual si tienes perturbación jurídica o amenaza o despojo de posesión, puedes exigir por vía judicial el cese de la perturbación, el cese de la amenaza o la restitución de tu posesión. Recuerda que para exigir la defensa jurídica tienes que saber que tu posesión es real y de buena fe, que efectivamente tienes el derecho, porque en estos casos de problemas de posesión siempre se debate quién tiene mejor derecho de poseer. ¿Cómo se pierde la posesión? Por tradición, si se la entregas a alguien más, por abandono, por ejecución de resolución judicial y por destrucción total o pérdida del bien. Bueno, ahora veamos cuáles son los elementos de la posesión. Los elementos de la posesión son dos, el corpus y el animus. Para entender mejor esto, la posesión es una situación de hecho, porque debe concurrir estos dos elementos, tanto el corpus como el animus. El corpus es el contacto o poder físico que tiene el sujeto sobre la cosa. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que uno puede tener la cosa en sus manos o que uno tenga en poder la cosa. El animus, hablamos de animus al someter la cosa al ejercicio del derecho de dominio, actuando su titular como lo haría un verdadero propietario. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el corpus es tener la cosa y el animus es querer ser dueño de la cosa. Por eso se habla de una intención de someter la cosa al ejercicio de derecho de dominio, es decir, que la cosa que se tiene en posesión y quieres convertirte en dueño de ella.
Esto es importante para diferenciar lo que se denomina la detentación. Diferencia entre posesión y propiedad. Son dos temas muy importantes para el derecho civil y algunas personas pueden confundir a ambos como iguales, pero son diferentes. Un punto muy importante para aclarar es tanto la posesión como la propiedad se aplican a los bienes muebles e inmuebles, aunque no todos los bienes, ya que no se podrá ser posesionario ni propietario de patrimonios culturales, refugio de bienes silvestres u otros que establezca la ley. Bueno, Gustavo, yo ya les di un panorama de lo que son las características y los elementos de la posesión. Bueno, Félix, muchas gracias por esta presentación. Para continuar con el tema de la posesión, me dirigiré a otro punto de la ciudad donde se encuentra la compañera Janet Icona. ¿Me acompañan? Bueno, ya nos encontramos en esta locación que es la Alcaldía Municipal de La Paz. A mis espaldas se encuentra lo que es el Palacio Consistorial. Me encuentro acá con Janet Icona, quien va a continuar la explicación de este tema de la posesión. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Bueno, dando continuidad con el trabajo establecido de Derecho Civil, voy a establecer 4 puntos, que es el objetivo el objeto de la posesión de buena fe, así también como existe la posesión de mala fe, y también, digamos, el 4º punto, la detentación. Y a continuación, el resto del siguiente video. Continuando con el tema, tocaré 4 puntos que se establecen dentro de la posesión. Como el primer punto, es el objeto de la posesión. Según el autor Borda, que establece en el texto del José Eduardo Luz Ledesma de Derechos Reales, que el objeto de la posesión tiene una principal relación entre una persona y una cosa, que podría decir en la que trata de proteger el uso y goce de una cosa material o el ejercicio de un derecho de señorío sobre ella. No importa que el derecho que se tenga sobre la cosa sea real o personal. Bueno, en este punto da el entendimiento que dicho autor establece que el objeto de la posesión solo puede ser objeto de posesión de las cosas y derechos que sean susceptibles de apropiación. En lo que concierne decir que solamente puede poseerse las cosas o los derechos idóneos para la apropiación privada. Al igual que también puedo referir que el objeto de la posesión puede ejercitarse sobre las cosas materiales y sobre las cosas corporales. Valdría decir cosas que se puede tocar, como ser, por ejemplo, un celular, o bien algunos derechos incorporables o inmateriales. Por ejemplo, los derechos de autor de quien lo escribe una canción o algún libro. Como segundo punto, la posesión de buena fe se establece en el artículo 152 del Código Civil Boliviano, que refiere: el poseedor de buena fe de un mueble corporal, la propiedad del mismo, conforme al artículo 100, desde el momento de su posesión. En dicho artículo establece que la posesión vale por título, que refiere que la posesión de buena fe de los muebles corporales vale por título, salvo la prueba contraria. Bueno, podemos entender que el poseedor de buena fe es el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer. Y para que tenga clara constancia, es que el poseedor de buena fe
cree haber adquirido del verdadero propietario o titular de la cosa o el derecho que ostenta. Pero la posesión de buena fe nunca es viciosa, y para que la cosa sea reputada de buena fe debe ostentar los siguientes requisitos. El poseedor debe ostentar un justo título. El poseedor, por ignorancia o error de hecho, se convenciera de su posición legítima, la contraparte debe desvirtuar este hecho. Como tercer punto, la posesión de mala fe. En contraposición, la posesión de mala fe hace referencia a la adquisición de ciertas cosas que no se encontraban en manos del propietario titular de derecho, naciendo el beneficio de la duda para el poseedor y que presenta una serie de vicios. Bueno, en este punto establece que la posesión de mala fe, que cuando el poseedor sabe o conoce que no tiene derecho a la misma o no tiene título suficiente para ostentar esta calidad, pero el poseedor puede poseer el corpus, pero le faltan ánimos. Y este tipo de posesión no es válida para adquirir derechos y menos para producir efectos, o estos son muy limitados. Y para una mejor comprensión y entendimiento sobre la posesión de mala fe, puede o no ser viciosa, salvo cuando fuere de cosas muebles adquiridas por hurto, robo, estelionato o abuso de confianza, y como así también con inmuebles, cuando éstas sean adquiridas por violencia o clandestinidad, en la que se convierte en posesión viciosa. Como cuarto punto, la detentación. Según el diccionario jurídico de Osorio, la detentación hace referencia en el Código Civil argentino, en su artículo 2532, que dice: se conoce en otro la propiedad, es un simple tenedor. En tanto, el profesor Micineo afirma que la detentación es el acto de poseer el bien por cuenta de otra persona, donde ésta se denomina también posesión precaria, posesión natural o tenencia. La detentación también se establece en nuestro Código Civil boliviano vigente, en los artículos 87, que hace referencia a que una persona posee por sí misma o por medio de otra que tiene la detentación de una cosa. En el artículo 89 hace referencia de quien comenzó siendo detentador no puede adquirir la posesión mientras su título no se cambie, sea por causa proveniente de un tercero o por su propia oposición frente al poseedor por cuenta de quien detentaba la cosa, alegando un derecho real. Por otro lado, también la enciclopedia Omeva define la detentación como la acción y efecto de retener algo que no le pertenece. Para un mejor entendimiento, el detentador es aquella persona que representa al poseedor o tiene el bien en su nombre, es decir, solamente tiene el corpus y no así el animus, pudiendo ser de buena o mala fe, y que refiere que va ejerciendo facultades sobre algún bien en forma temporal y con la aceptación del propietario poseedor, y que en esta circunstancia aparece un fenómeno diverso de la posesión que se llama la detentación. Ahora bien, en este cuadro describiré la diferencia entre posesión y detentación. En el primer cuadro de la posesión se dice que nace como con un poder de hecho, en un sentido estricto, que se ejercita sobre la cosa ajena, que tiene dos elementos, el corpus y ánimos, que su efecto principal es la adquisición de la propiedad a través de la usucapión, que se tiene el animus poseendi o ánimo de poseer. En el segundo cuadro de la detentación se
se dice que nace como un poder de derecho, que se ejercita sobre la cosa ajena, que cuenta con un solo elemento que es el corpus, no produce ningún efecto jurídico con el paso del tiempo, que se tiene el animus detinendi o ánimo de detentar. La diferencia que existe entre la posesión y la detentación es que el poseedor se comporta como propietario de la cosa, pero algunos otros distintos de poseedor ejercen también este señorío, sin ser propietarios ni titulares de otro derecho real, que son los detentadores. Y la detentación denominaba a veces posesión precaria, que debe ser diferenciado de la posesión. En la detentación existe independientemente una situación jurídica, por tanto, el detentador reconoce el derecho real del propietario, mientras que el poseedor se considera como propietario o titular de otro derecho real, y que el poder detentador, por nacer en una situación jurídica, obtiene un poder de derecho, y el poder del acreedor prendario, que ejerce ciertos poderes sobre la cosa que se le entregó en prenda. En conclusión, sobre la diferencia entre posesión y detentación, aclaro con este ejemplo que cuando un propietario deja de tener la posesión de la cosa, cuando de ésta se apodera un poseedor, la presencia de un detentador no le impide al propietario seguir poseyéndolo, aunque el propietario que haya alquilado su casa conserva la posesión, donde ésta posee a través del inquilino. Bueno, compañero Gustavo, ya habiendo explicado, digamos, qué es el tema, quiero de las gracias por todo. Ok, bueno, gracias por una buena explicación, compañera Janet. Vamos a dirigirnos a otro punto de la ciudad para continuar con esta explicación del tema que es la posesión. Muy buenas tardes, nos encontramos en la Plaza Baroa con el compañero Fodel, quien nos explicará sobre los efectos de la posesión. Gracias, muy buenas tardes. En esta oportunidad agradezco la oportunidad de poder explicar lo que concierne a los efectos de la posesión en la materia de derechos. Buenas tardes, en esta oportunidad tenemos que hablar del tema de los efectos de la posesión, al cual se refiere 5 aspectos importantes de acuerdo al trabajo que se hace. Primero hemos tomado en cuenta la percepción de la cosa. Posteriormente se tiene que tomar en cuenta los aspectos del abono, reclamar todas las características de la cosa. También tenemos que tomar en cuenta el tema de la posesión. Luego se tiene que hablar y decidir la retención de la cosa. Y se explicará de la siguiente manera. Efectos de la posesión. Según Osorio, se tomará en cuenta 5 efectos en relación al Código Civil boliviano. Primero, percibir los frutos. Se refiere a aquella persona que es reconocida y aceptada para hacer suyos los frutos percibidos mientras no sea interrumpida legalmente su posesión. Por ejemplo, rentar un vehículo en alquiler o rentacar.
2. Reembolso de los gastos por la restitución de los frutos. Refiere a que el poseedor está obligado a restituir frutos como le fueron entregados. Por ejemplo, al alquilar un vehículo ocasionando un hecho de tránsito dañado la estructura del mismo. Tres. Reembolso de los gastos por reparación extraordinarias de las cosas. El poseedor tiene derecho a que se les reembolse el importe de las reparaciones extraordinarias realizadas en favor de los frutos, por ejemplo, fuga de agua en una vivienda en anticrético. Cuatro. Crear el estado posesorio. Se refiere al poseedor de buena fe y mala fe, donde cualquiera tiene el derecho a que se les reembolse por los gastos realizados para ampliar o mejorar. Por ejemplo, realizar una mejora en la vivienda estando como anticrecista. 5. Derecho de retención del poseedor de buena fe. El derecho de retención da la facultad para que el poseedor de buena fe conserve los frutos hasta que sea reembolsado por las mejoras y ampliaciones que haya realizado. Por ejemplo, la devolución del monto total de un anticrético. Buenas tardes, hemos explicado de manera sucinta el tema de los efectos de la posesión. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Roder, muchas gracias por la explicación de los efectos de la posesión. Para terminar este tema, me dirigiré a otro punto de la ciudad. ¿Me acompañan? Muy buenas tardes, me encuentro acá en la Plaza Camacho con la compañera Sonia Huanca, que nos explicará ya la última parte para concluir el tema de la posesión, quien desarrollará los puntos, la sucesión, los vicios y la pérdida de la posesión. Bueno, compañeros, vamos a hablarles sobre lo que es la sucesión de la posesión. En cuanto a la sucesión de la posesión, estamos hablando de la herencia, cómo nuestros padres dan herencia y nosotros pues vamos a hacer la herencia y vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre la sucesión de la posesión. También vamos a explicar lo que son los vicios de la posesión. Dentro de lo que son los vicios de la posesión tenemos inmuebles y muebles. Dentro de lo que son los inmuebles vamos a hablar sobre lo que es la violencia, sobre lo que es también la clandestinidad y vamos a hablar sobre lo que es el abuso de confianza. Ahora, en lo que son muebles vamos a hablar sobre lo que es el hurto, el estelionato y lo que es el abuso de confianza. Por último vamos a hablar sobre lo que es la pérdida de la posesión. En cuanto a la pérdida de posesión ya habíamos tocado el tema con el doctor y habíamos hablado sobre lo que es el animus y el corpus. En cuanto al animus y el corpus vamos a hablar y vamos a referirnos a lo que es la pérdida de la posesión y como ejemplo vamos a tomar lo que es el robo. Y en cuanto a eso vamos a detallar en esta explicación y esperemos que les guste. Gracias. ¿Cómo están, compañeros? Nuevamente, ahora vamos a exponer lo que es la sucesión de la posesión. Y también vamos a exponer los vicios de la posesión y la pérdida de la posesión. Así que vamos a empezar. Para comprender mejor lo que es la posesión, y en especial lo que es la sucesión, vamos a ver qué nos dice Cabaneras. Él es argentino y él nos dice: la transmisión de los derechos activos
activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta a la persona que sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para recibirla. Por lo tanto, eso es considerado una sucesión. Aquí podemos notar que esta sucesión no solamente se va a dar en Argentina, también se da en muchos países latinoamericanos y en el resto del mundo. Bueno, como también estamos hablando de nuestro querido país Bolivia, tenemos que también tomar en cuenta qué es lo que nos dice el Código Civil Boliviano. El Código Civil Boliviano en el artículo 1000 nos habla sobre lo que es la apertura de la sucesión y nos indica que la sucesión de una persona se abre con su muerte real o presunta. Y también nos habla de lo que es la sucesión por causa de muerte. En el artículo 1016 nos habla sobre lo que es la capacidad y la opción para aceptar o renunciar a la herencia, donde toda persona capaz puede aceptar o renunciar a su herencia. Está en su derecho. Él ya puede hacer lo que considere más conveniente para él. En el artículo 1079 nos habla sobre el acrecimiento entre herederos testamentarios. En el punto 1 nos explica que si el testador no ha dispuesto otra cosa, la parte del heredero que renuncia acrece la de los restantes coherederos instituidos junto con aquel en la universalidad de los bienes, sin determinación de partes o partes iguales, aunque sean determinadas. Y en el punto nos indica que el acrecimiento en favor de los coherederos también tiene lugar cuando ellos y el renunciante fueran instituidos en una misma cuota. En el punto 3 nos habla y nos indica que no habiendo otros coherederos, se abre la sucesión intestada a favor de los herederos. Estos herederos pueden ser legales o a quienes corresponda. Por lo tanto, lo que es en el Código Boliviano, la sucesión tiene sus diferentes causas. Puede ser renunciable o no renunciable, puede ser a terceros o no terceros, siempre considerando la situación en la que se presenta la sucesión. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los vicios de la posesión. Según Borda, la posesión se divide en dos, lo que son los inmuebles y los muebles. Ahora vamos a hacer referencia de lo que es la violencia, la clandestinidad, abuso de confianza en la posesión de muebles. Violencia. Muchas veces se ha visto que ha habido violencia, acompaña la fuerza para amenazar y hacer posesión de un bien inmueble. Cuando es clandestinidad, se toma en cuenta lo que son las ausencias de los poseedores, es decir, no está el terreno solito, nadie ha visto nada y por lo tanto uno aprovecha y se apodera del bien inmueble. Como no hay nadie, entonces se apodera y es cuando el terreno se encuentra en clandestinidad. También hay el punto de abuso de confianza. En cuanto al abuso de confianza, se puede decir un inquilino que tiene tanta confianza con el dueño y este le ha dejado el terreno, a la larga podría ser un usucapión y puede aprovechar la confianza del dueño y poseer el bien. Eso se refiere en cuanto a la posesión de inmuebles. Vamos a ir también ahora a la posesión de muebles. En cuanto a la posesión de los muebles, vamos a decir que Borda también nos expone 3 puntos, que es el hurto, estelionato y abuso de confianza. En cuanto a la posesión de los muebles, el hurto es la apoderación ilegítima de un mueble. Puede ser parcial o en su totalidad, cuando, muchas veces se ha visto, directamente nos roban, nos quitan una pertenencia que, en este caso se puede denominar el mueble. En cuanto al estelionato, ¿pero qué entendemos por estelionato? Según Cabanelas, el estelionato es el despojo injusto de la propiedad ajena
o cualquier engaño sin otro nombre determinado. También se lo puede considerar como fraude. Y el estelionato es en el cual nos habla sobre el incurrir el mismo, ya sea la cosa de buena o de mala fe. Eso se denomina el estelionato. En cuanto al abuso de confianza, que también se presenta en la posesión de muebles, existe el vicio, donde el detentador a nombre ajeno debe haber intervenido su título, convirtiéndose en poseedor. Eso nos comenta Borda. Vamos a hablar también ahora lo que es el animus y el corpus. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque para hacer la pérdida de la posesión, Osorio nos habla sobre el animus y el corpus, que ya habíamos comentado, en el cual también se presenta la pérdida de la posesión. ¿El animus qué es? El animus es la intención que posee de obrar por su propia cuenta. Y el corpus, bueno, se trata del actus materialis que detencia uso disfrute. Por lo tanto, estos dos puntos en cuanto a la pérdida de la posesión se mantiene en 3. Es necesario exponer estos dos puntos para poder comprender estos 3 casos. ¿En qué casos se pierde la posesión? En 3 habíamos dicho. 1. Se pierde el animus y el corpus. ¿Qué significa esto? Cuando al mismo tiempo el titular de una cosa pierde el animus y el corpus, es decir, cuando abandona el bien y declara la intención de abandonarlo. Se pierde el animus y también el corpus. En el punto 2 hay la conservación del animus, pero la pérdida del corpus. Y en esto se presenta en muchos casos en lo que es el robo. Nos despojamos de algo, pero no porque queramos, sino porque nos los han robado a la fuerza. Y el tercer punto manifiesta la existencia del corpus, pero la pérdida del animus. Esto se entiende cuando tú tienes, por ejemplo, el celular, pero pierdes su interés, tal vez porque ya no tiene el valor, pero tienes la posesión, pero pierdes el animus. Ya no tienes esa intención de tenerlo, pero está ahí, pero pierdes el ánimo. Es otra forma de perder, de poder interpretar de lo que es la pérdida de la posesión. Buenas tardes, nos encontramos acá en Derechos Reales en Miraflores con Franz Casas, quien nos va a explicar el inicio del tema de los interdictos. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Hemos aprendido lo que significa la posesión, lo que es la posesión. Pero no todo puede ser color de rosas. Muchas veces hay circunstancias que ponen en riesgo la posesión, ponen en riesgo el derecho a disfrutar de la posesión. Todas las definiciones que mencionan estos autores, vamos a llegar a la conclusión de que el objetivo principal de los interdictos es el de proteger la posesión. Ahora vamos a pasar a detallar todo esto. Un interdicto es un procedimiento judicial sumario y de tramitación sencilla, cuyo objetivo es atribuir la posesión de una cosa a una determinada persona física o jurídica frente a otra de manera provisional. El interdicto también se puede plantear para el caso de que exista una reclamación por algún daño inminente,
cuya urgencia habrá de quedar justificada. Asimismo, el interdicto se puede utilizar como protección ante cualquier agresión o turbación que una persona sufra sobre su pacífica posesión. Esto es, cabe emplearlo en el caso de ruidos, olores, etc., que impidan a una persona disfrutar de la posesión de un bien. Esto hace que sea un proceso al que se recurre en ocasiones de obligar la paralización de obras cercanas o de otras actividades molestas, salas de fiesta, etc., para el propietario de un inmueble. En un interdicto prima la agilidad y la resolución rápida sobre la cuestión jurídica de fondo. De esta manera, los fundamentos y alegatos de complejidad normal habrán de reservarse para el procedimiento declarativo que se celebrare después, y que ésta a su vez sí que tendrá un carácter definitivo y no provisional. Cabe destacar que un interdicto no puede tener jamás valor de cosa juzgada, aunque doctrinalmente se discute la existencia de un instituto de inferior grado que brinde el mecanismo interdictal, de manera que no pueda plantearse una y otra vez el mismo proceso. A este respecto, cabe recordar la distinción entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material. La primera implica que lo decidido en un proceso no puede ser modificado dentro del mismo proceso, pero sí en otro posterior. La segunda implica que lo decidido no puede modificarse en el mismo proceso ni en uno distinto. Lo decidido en un interdicto, entonces, no tiene valor de cosa juzgada material, pero sí de formal. Es decir, al quedar firme la sentencia, ésta no puede ser modificada dentro del mismo proceso. Según la teoría más aceptada, las acciones posesorias eran desconocidas en los primeros tiempos del derecho romano, admitiendo ser únicamente la reivindicación. El juez solo adjudicaba provisionalmente a una de las partes la posesión del objeto litigioso, mientras duraba el pleito, para prevenir incidencias hasta que se decidiera sobre la propiedad. Pero luego de introducido el sistema formulario, se separó la posesión de la propiedad y se protegió aquella, breve y sumariamente, por los llamados interdictos posesorios. Así, el estudio de este tema se realiza desde la óptica internacional para dar paso a planteamientos de autores nacionales y contrastar la teoría con lo que se establece en el Código Civil vigente y lo que plantea el Código de Procedimiento Civil. En términos generales, entredicho, prohibición, mandato de no hacer o de no decir, en su principal y antiquísima acepción jurídica, interdicto, en el derecho procesal, es un juicio posesorio de índole sumaria, de trámites sencillos y breves, que no cierran la discusión de asunto en otro juicio más amplio de fondo, definitivo. Cabanelas asegura la existencia de 4 tipos de interdictos. De obra nueva, este interdicto, llamado antes denuncia de obra nueva, es el que entabla quien se cree perjudicado en sus propiedades o derechos con la construcción de una obra nueva, para que se suspenda su continuación. De obra ruinosa, que no es admitida en la legislación nacional, denominado también de obra vieja o denuncia de obra vieja, es el que se entabla para reparar un edificio o construcción que amenaza arruinarse o caerse con perjuicio de nuestras propiedades, personas o intereses o del ejercicio de nuestro derecho. De retener este interdicto es la acción o juicio sumarísimo que tiene por objeto el amparo y retención en la posesión que ya tenemos y que se perturba por otro. De recobrar, juicio posesorio sumarísimo,
que tiene por objeto reintegrar y reponer inmediatamente en la posesión o tenencia de una cosa al que se gozaba de ella, de la cual otro le ha despojado violenta o clandestinamente por su propia autoridad. Por su parte, los hermanos Massu afirman que los interdictos son las acciones posesorias. Según la tradición del antiguo derecho francés, aseguran que la jurisprudencia reconoce la existencia de 3 acciones posesorias. Interdicto de retener. Esta acción se concede al poseedor, cuya posesión no está viciada y tiene 1 año de duración, para protegerle contra las perturbaciones de derecho o de hecho. Interdicto de obra nueva. Se concede en caso de perturbación futura y tiene por efecto la suspensión de los trabajos u obras ya iniciadas. Interdicto de recobrar. Esta acción tiene por finalidad sancionar el despojo por la violencia. Se diferencia de las demás, ya que se le concede al poseedor aun cuando su posesión está viciada, a menos que sea por violencia o clandestinidad, se le concede al simple detentador. Asimismo, estos autores señalan que las acciones posesorias se conceden a todo poseedor, sea de buena o mala fe, para hacer que cese la perturbación dirigida contra su posesión. Además, aseguran que las acciones posesorias deben plantearse en el plazo de 1 año. El doctor Manuel Osorio señala que la palabra interdicto deriva del latín interdictum, que significa entredicho. Constituyó procedimiento en materia civil encaminada a obtener del juez una resolución rápida que se edita sin perjuicio de mejor derecho a efecto de evitar un peligro o de reconocer un derecho posesorio. Los interdictos son acciones que tienden a proteger el hecho de la posesión, no importando para ello la calidad del poseedor. Por esta razón, las acciones interdictales defienden indistintivamente al poseedor. La legislación española, a través de su ley de enjuiciamiento civil, en su artículo 1631, asegura que los interdictos solo podrán intentarse para adquirir la posesión, para retenerla o recobrarla, para impedir una obra nueva, para impedir que cause daño una obra ruinosa. El artículo 1633, respecto al interdicto de adquirir, señala: para que pueda tener lugar el interdicto de adquirir, será indispensable que nadie posea a título de dueño o de usufructuario los bienes cuya posesión se solicite. Por otro lado, el artículo 1651, respecto al interdicto de retener o recobrar, señala: cuando el que se halle en la posesión o la tenencia de una cosa haya sido perturbado en ella por actos que manifiestan la intención de inquietarle o despojarle. Cuando se habla de interdicto de obra nueva, el artículo 1663 manifiesta que se presentará al juez la demanda, de la cual se dictará providencia, para que se proceda a la suspensión de la obra en el estado en el que se halle. Respecto al interdicto de obra ruinosa, los artículos 1676 y 1677 establecen que este tipo de interdicto puede tener dos objetos. Primero, la adopción de medidas urgentes de precaución a fin de evitar los riesgos que puedan ofrecer el mal estado de algún edificio, árbol, columna o cualquiera otro objeto análogo. Segundo, la demolición total o parcial de una obra ruinosa. Ley de Enjuiciamiento Civil
1996. Categóricamente diremos que el objeto principal de los interdictos es el de proteger la posesión que debe otorgarse a quien es perturbado en el ejercicio de ese poder de hecho que tiene. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por esta oportunidad de poder explicar lo que son los interdictos, lo que decía Cabanela, Susor y la legislación española. Y por esto, por este momento, hemos aprendido lo que son los interdictos. Muchas gracias, Franz, por tan buena explicación. De esa manera dimos pie al tema de los interdictos. Para concluir el video, último punto de la ciudad, en la cual realizaremos la explicación final de este tema. Muy buenos días, me encuentro acá en la Plaza Bolivia para dar pie a la última parte de la explicación del video del tema que corresponde a los interdictos. Realizaré la explicación de dos puntos bastante importantes que corresponden efectivamente a qué nos dice la legislación nacional sobre los interdictos, y también me referiré a la clasificación de los mismos, y todo ello será explicado a continuación. Ya para finalizar la explicación de este tema de los interdictos, nos referiremos a la legislación nacional y la clasificación de los interdictos. En la legislación nacional nos encontramos con el Código Procesal Civil, el Código Civil y la definición que da el legislador nacional Alfredo Antezana Palacios. Yendo con el Código Procesal Civil, podemos ir al artículo 369, titulado Carácter. En su parágrafo 2, que nos dice lo siguiente: se transmitirán por la vía del proceso extraordinario las controversias relativas, particularmente a los interdictos de conservar y recuperar la posesión, así como los de obra nueva perjudicial, de daño temido y desalojo de vivienda, sin perjuicio de conciliación previa o adopción de medidas preparatorias y cautelares. En el Código Civil encontramos lo referente a los interdictos en los artículos 1461 al 1464, que los explicaremos en la última diapositiva. Yendo a lo que nos dice el legislador nacional Alfredo Antezana Palacios sobre la definición de los interdictos, encontramos lo siguiente: son procesos que se originan en aquellas pretensiones que nacen con motivos de la perturbación, despojo de la posesión o la tenencia de un bien inmueble o de una obra nueva que afectare a un inmueble, y cuya finalidad consiste en obtener una decisión judicial que ampare o restituya la posesión o la tenencia, u ordene la suspensión definitiva. La clasificación de los interdictos se caracteriza por ser casi la misma en legislaciones tales como la española, la italiana, la argentina y la nacional. Son los 4 puntos siguientes: interdicto de adquirir la posesión, interdicto de retener la posesión, interdicto de recobrar la posesión y, por último, interdicto de obra nueva perjudicial o de daño temido. Sin embargo, debemos tener en cuenta que estos 4 puntos se refieren al Código de Procedimiento Civil. A continuación nos referiremos a la nueva clasificación que nos da
el Código Civil boliviano. La clasificación de los interdictos, según el Código Civil, se divide también en 4 partes. En el artículo 1461 encontramos la acción de recuperar la posesión. En el artículo 1462 nos encontramos con la acción para conservar la posesión. En el artículo 1463 se encuentra la denuncia de obra nueva. Y en el artículo 1464 la denuncia de daño temido. Es la que actualmente se maneja. Sin embargo, la clasificación antes mencionada sirve como una buena referencia y una buena base para ver la clasificación de los interdictos. Y de esta manera damos por concluido el video correspondiente a la materia Derecho Civil 2, en los cuales expusimos los temas que fueron la posesión y los interdictos. Gracias por su atención. Soy su anfitrión, Gustavo Mendoza. Hasta otra oportunidad. Las palabras de tu madre empiezan a sonar.